¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando sobre la historia de Francia. Habíamos hablado que en todos esos tiempos de la ocupación, en la que se va a ir marcando muchos factores, porque aquí todo ese tiempo va a ser comparado con las guerras napoleónicas. Todo lo que se tenía que arreglar en esas situaciones va a ir quedando marcado como un precedente de que Francia tiene que tener una visión muy importante de lo que le va a acontecer a Francia, porque todos estos pueblos sometidos que se estaban dando, donde hay deportaciones en masa, donde toda esa planeación que tenían los nazis acerca de que ellos eran una raza superior y que las demás razas tenían pues que someterse. Todos aquí vamos a ir viendo cómo todos los artilugios que ocupa el ser humano cuando tienen problemas, y tiene que haber como un chivo expiatorio para que cargue con las culpas de lo que se acontece en un suceso a través de las vivencias del ser humano. Lo van a hacer, ya habíamos hablado, con los judíos. Todo este pueblo que va a estar haciendo que se lleven a tener ese seguimiento, esa persecución a estos pueblos, todos esos giros de acontecimientos que se van haciendo, donde Francia ha tenido que enfrentar todo esto, donde va a tener esa situación de haber pasado contra todo ese pacto de Versalles, con toda esa persecución que ha habido de los judíos, y que Francia va a entregar a los judíos, al pueblo alemán. El único pueblo que no entregó a los judíos se va a ir marcando, que es el pueblo de los escandinavos. Fue el único lugar donde no entregaron a todos esos, pero tanto en Francia como en Polonia los entregaron, y muchos países más. Aquí se van a ir formando toda esa resistencia, que había gente metida en la colaboración y en la resistencia. Todas estas formas o informantes que ayudaban a los alemanes, habían espías entre la gente de la resistencia, y toda esa red de resistencia que va a hacer Charles de Gaulle se va a ir haciendo para que se trate de ayudar a Francia. Fíjense en que los alemanes, una de las situaciones que hacían era que rescataban a todos los pilotos, porque para capacitar a un piloto aviador se necesitan muchas horas de vuelo, y en épocas de guerra pues no lo hay. Entonces ellos rescataban a los pilotos, los llevaban a Inglaterra, los sanaban y los regresaban nuevamente a los campos pues de Europa, donde se hacía toda esa situación. Aquí vamos a irnos viendo cómo toda esa Francia se va a ir convirtiendo en un teatro donde se están haciendo todas las operaciones que está llevando Hitler. Aquí vamos a ir viendo cómo Francia va a tener una afectación en el arte, porque Hitler veía mal, lo consideraba degenerado, todo el surrealismo, el arte dada. Aquí se va a ir viendo cómo va a haber en el arte una afectación, porque va a haber como cierta sospecha de todas las vanguardias que estaban, ¿sí? Todo lo que estaba relacionado con el arte se va a considerar como sospechoso. Y aquí Hitler va a ocupar, porque va a darse cuenta del poderío que tiene la propaganda, y el Tercer Reich va a empezar a entender
que por medio de la propaganda va a exaltar todo lo que él quería que se hiciera público, en la que no va a haber ningún espacio artístico, porque ya habíamos dicho que la vanguardia va a entrar en sospecha. Aquí va a haber como todo un congelamiento desde los años 20 de todas estas situaciones, y que se va a rescatar o va a surgir en los años 60, donde el arte pop va a retomar toda la vanguardia, toda esa rebeldía y ese espíritu que tenía de los fantasmas que venían de esa arte que había estado congelada, donde va a hacer que se empiece a plasmar, porque todos esos 4 años que dilató la invasión, se va a empezar a manejar un avance en la que se le va a denominar la invasión de Normandía. Aquí van a haber 5 frentes donde van a hacer un pacto Stalin y Hitler, pensando Stalin que Hitler iba a respetar ese pacto y que no iba a entrar a Rusia, pero pues eso no pasó. Aquí recordarán que ya habíamos hablado cuando se hizo el pacto con Napoleón y Alejandro I, el nieto de esta Catalina la Grande. Pasó lo mismo, también ellos hicieron un pacto y tampoco lo respetaron. Pues aquí se vuelve a repetir con Hitler y Stalin. Aquí toda esa guerra donde hubieron más de 50 millones de muertos, en los cuales 27 millones eran rusos sometidos, todo ese pueblo eslavo, se va a hacer una alianza que a los ingleses se les hace como que no la pueden entender. No la pueden entender porque Churchill se va a aliar a Stalin, y que va a decirle al pueblo que cómo es posible que Churchill, que es de Inglaterra, se una a Stalin, siendo que él pues habían hecho, aparte de que era un pueblo comunista, había hecho una alianza con Hitler, había hecho un pacto. Y unas palabras famosas que en ese momento va a ocupar Churchill es en el que él expresa que si Hitler llegara a invadir el infierno, él se comunicaría con el demonio para ver en qué forma podrían llegar a un acuerdo para vencerlo, porque todo el que esté en contra de Hitler, para él era algo que a él le servía. Todos estos frentes que se van haciendo y que van a hacer la entrada por el frente de Italia en ese desembarco, la Italia de Mussolini, aquí van a hacer toda esa llegada de Austria, que había sido uno de los principales naciones que se habían unido a Hitler, y que se va a hacer como un filtro. Había un filtro que estaba en decadencia, que estaba cayendo, que era el de África, porque tuvieron un problema a nivel de gasolina, que va a caer en manos aquí de Montgomery, el que le va a hacer esa resistencia, el zorro del desierto, pero que se va a ir viendo cómo va siendo invadido todo lo del Stalingrado. Toda esa nación que ha sido perseguida por todas estas situaciones, por toda esa persecución que tienen los rusos, que van a hacer la entrada desde Berlín y Rus. La entrada que se va haciendo y que va a tener las características esenciales para vencer toda esta situación, va a ser la entrada por Normandía. Esa entrada por Italia, que va a hacer que se disuelva en su totalidad Alemania. Toda la Normandía, donde aquí había toda ese desembarco de los escandinavos para atraer la atención de los alemanes,
porque aquí se va a hacer como un rumor de que se va a desembarcar en diferentes partes para pues distraer la atención de los alemanes y no vieran en realidad cuál era la entrada, que va a ser por Normandía en tierras de Francia, porque aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo toda esa orquesta roja que viene de Rusia, todo ese movimiento, al movimiento de la entrada a Normandía, se le va a denominar el día D, que eso va a ocurrir el día 6 de junio de 1944, donde van a entrar por aire, por tierra, por mar, y van a hacer la barrera de la playa, esa avanzada que va a hacer invadido los cielos en otras regiones para distraerlo por medio de paracaidistas, de aviones y de barcos que los mandaron a otros lugares para distraer toda esa situación. Aquí Alemania va ganando hasta ese momento, pero aquí va a empezar a haber un fenómeno. Va a entrar Inglaterra con el invento del radar, que eso va a cambiar el curso de la guerra que se estaban haciendo. Todas esas redes de resistencia que va a hacer Charles de Gaulle, donde él va a hacer esa promulgación de esa liberación de París y que van a estar sometidos más de 12 pueblos. Cuando vamos viendo cómo todos esos avances que tienen estos pueblos y que van haciendo que París empiece a tener una situación como de gozo, porque ya se venía viendo cómo va a llegar ya la noticia a todas las casas, a todos los lugares, donde van a irse dando cuenta de que va a empezarse a liberar París. Toda la gente empieza a entrar en alegría, empieza a entrar en euforia, en una especie de locura todo ese pueblo francés, y que van a hacer que tenga toda ese comienzo con todo ese desembarco en Normandía. Esta Francia va a estar con la convicción de que tiene que ser el que va a encabezar ese movimiento, porque es Francia, porque él con eso va a tener. Y cuando se comienza a hacer el fin, después de ese desembarco en Normandía, en Francia, va a hacer que los tanques entren a Francia, a París, y que las mujeres se suban a los tanques, aborden a los soldados, los besen. Entra una especie como de locura que siempre tiende a pasar después de que las situaciones empiezan a tener una resonancia de que se están acabando los tiempos de ese sometimiento. Aquí van a estar aniquilados muchos lugares, como le pasó a Varsovia. Todas estas situaciones que se va haciendo y que va a tener una estrategia geopolítica o de ajedrez, porque fíjense en que aquí va a pasar algo importante. Conforme van a ir liberando a los pueblos de Francia, van a tener que poner a un gobernante. Esto lo va a ver Tito de Yugoslavia y Charles de Gaulle en Francia. Ellos tienen la visión de que cada pueblo que se va a ir liberando, sacando a los alemanes, en ese momento tienen que poner pueblos, gobiernos que los representen, porque si no, automáticamente en la repartición geopolítica van a entrar la gente que llegue a salvarlos. Esa visión que tiene Charles de Gaulle y Tito de Yugoslavia es lo que los va a hacer que sean los primeros países que puedan lograr esta estrategia, porque esto es muy peligroso cuando alguien lo libera. Cuando un país libera a otro, automáticamente se queda, y entonces por eso
es muy importante que se ponga en ese momento un gobierno para que se vaya manejando toda esta situación. Por eso surge esa figura de talla histórica, que tiene la integridad de manejar todo ese proyecto de lo que va a ser su nueva nación, y que en este caso va a ser Charles de Gaulle, el que va a encabezar toda esa resistencia que habíamos visto cuando nadie le daba la jerarquía, cuando nadie le daba ese valor de líder, y que él se fue a Inglaterra y que por el radio BBC de Londres habla para encabezar toda esa resistencia de redes que llegó hasta el desembarco de Normandía. Todas estas situaciones son los que van a hacer que Charles de Gaulle no reconozca todo ese gobierno de Vichy que se habían sometido a los alemanes, y que en esta forma de visión que tiene Charles de Gaulle va a hacer que Francia agarre el papel nuevamente de Estado Nacional, porque ese es un concepto que se originó en Francia y que únicamente España y Portugal lo tenían, pero Francia fue el primero. Aquí vamos a ir viendo cómo Charles de Gaulle, a partir de ese legado que tiene de tener la visión de servir, de no estar de acuerdo con Laval, con Pelón, que se rebelaron a todo eso, y que va a ir haciendo esa legendaria colaboración donde se humilló en su totalidad a Francia en la época de la invasión que tuvo Alemania. Todas estas entidades que van a ir nombrando gobernadores conforme se vaya liberando París, va a hacer que tenga esa proyección más adelante. Ya aparentemente aquí parece como que ya se ganó, ya entraron en Normandía, ya se expandieron, ya empezaron a nombrar los gobiernos en cada lugar que van liberando, pero aquí va a haber un personaje donde era un alemán que tenía la orden de que si había algún problema en París, que lo explotara, ¿sí? Pero este hombre va a tener la visión de darse cuenta que la orden que él recibió afecta a la humanidad, y él va a hacer que por medio de situaciones que se vayan dando, va a nombrar a un como que va a sabotear ese proyecto, donde va a mandar los detonadores a un lado, donde va a poner todo el cableado para que no tenga esa detonación, poniéndose en contacto con personas, diciéndoles que tienen determinado tiempo para hacer toda esa invasión, porque si no, a él lo van a sustituir, y el que llegue posiblemente ese sí va a detonar. Y entonces aquí se va a ir haciendo todo ese manejo en el que van a irse dando cuenta que más adelante el cine lo va a llevar a una película en la que se denomina Art de París. En esa película se va a contar cómo este hombre va a sabotear la orden que se le da de explotar París, en el cual él comenta de que a veces a través de la historia la gente se justifica diciendo que hizo determinado movimiento porque se le ordenó, y él comprueba que cuando las personas quieren realmente hacer lo que deben hacer, a veces hay que desobedecer órdenes que lesionen a la humanidad, y eso es lo que hizo este hombre, que si no hubiera sido por él, París en estos momentos no existiera. Al él hacer esa conexión con la resistencia y poder hacer todo ese movimiento, fue como París se salvó. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir haciendo todo este transitar que tiene la historia,
y que vamos a irnos dando cuenta cómo ese liderazgo que hizo Charles de Gaulle, que supo imponer y ocupar en el momento dado, ser ese líder, donde va a empezar a ocupar todos los edificios de los pueblos para hacer como algo antinacionalista. Ocupando los edificios, ahí es donde van a meter a toda esa gente que va a gobernar. Y se comenta que en el Palacio de la Ópera va a haber un actor, Imbotam, que va a representar la izquierda francesa y que por medio de la música y del cine va a hacer esa propaganda para que el pueblo se vaya dando cuenta cómo se van manejando toda esa geopolítica en París. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a quedar aquí porque aquí ya vamos a entrar en toda esa liberación que va a tener ya, marcando como un estado nacional y libre París. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.